¿Por qué los demonios le pidieron a Jesús los ceros? La primera confrontación entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11. Él continúa invadiendo y dominando dos de las principales fortalezas de Satanás, el dominio del mundo espiritual ejerciendo autoridad sobre los demonios en Mateo capítulo 8, versículos 28 a 34, y el dominio sobre la enfermedad al sanar a un paralítico en Mateo capítulo 9, versículos 1 a 8. Después de que la tormenta se calmara milagrosamente, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje a través del mar de Galilea. El siguiente incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos, como se relata en Mateo capítulo 8, versículos 28 a 34. Al llegar al otro lado, en la región de los Gerasenos, Jesús se encontró con dos hombres poseídos por demonios que venían de las tumbas. Eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Gritaron: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A lo lejos, había una gran manada de cerdos pastando. Los demonios rogaron a Jesús: si nos expulsas, envíanos a la manada de cerdos. Él les dijo: id. Salieron y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó por la pendiente empinada hacia el lago y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron, entraron en la ciudad y contaron todo esto, incluyendo lo que había ocurrido a los hombres poseídos por demonios. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando lo vieron, le rogaron que abandonara su región. Mateo dirige aún más nuestra atención hacia Jesús al responder a la pregunta exasperada: ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla en la región de los Gerasenos. Jesús está ahora en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado inmundo por los judíos. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios que venían de las tumbas lo encuentran, como se informa en Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, y Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. En Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, llegan al otro lado del mar, en la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu inmundo encuentra a Jesús saliendo de las tumbas. Este hombre vivía en las tumbas, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Porque a menudo había sido encadenado de manos y pies, pero él rompía las cadenas y rompía los hierros de sus pies. Nadie era lo suficientemente fuerte para someterlo. Noche y día entre las tumbas y en las colinas, gritaba y se cortaba con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se arrodilló frente a él. Gritó a voz en cuello: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por el amor de Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Entonces Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, respondió, porque somos muchos. Y le rogó a Jesús una y otra vez que no los enviara fuera de la región. Una gran manada de cerdos estaba alimentándose en la ladera cercana. Los demonios rogaron a Jesús: envíanos entre los cerdos, permítenos entrar en ellos. Él les dio permiso, y los espíritus impuros salieron y entraron en los cerdos. La manada, de unos 2000 en número, se precipitó por la pendiente empinada hacia el lago y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y en el campo, y la gente salió a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron a Jesús, vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado allí, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto contaron a la gente lo que había ocurrido al hombre poseído por demonios, y también sobre los cerdos. Entonces la gente comenzó a rogarle a Jesús que abandonara su región. Mientras Jesús subía a la barca, el hombre que había estado poseído por demonios rogó ir con él. Jesús no lo dejó, sino que dijo: ve a casa con tu propia gente y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que el hombre se fue y comenzó a contar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él. Y toda la gente se maravilló. Grandes multitudes de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y la región al otro lado del Jordán siguieron a Jesús. La situación era peligrosa, porque los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como el Hijo de Dios, como se narra en Mateo capítulo 4, versículos 3 a 6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad como aquel a quien el Padre reveló ser su Hijo amado, según Mateo capítulo 16, versículo 16,
Pero viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otra fortaleza de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadida y dominada. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, pues ellos saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de este entendimiento, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús, pero odiarlo, es demoníaco. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede ser tanto dura como amable, dependiendo del contexto. En Marcos 1, versículo 24, se presenta de manera odiosa y temerosa. El título Hijo de Dios probablemente debería entenderse en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es el que realizará este deber judicial en el tiempo señalado, confirmando así el pleno significado de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando su actividad antes del tiempo señalado indica que la expulsión de demonios por Jesús fue una señal de que el reino se estaba acercando. Estos demonios parecen estar bien conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios?, gritan. ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo? Esto presagia la llegada del reino, así como la invasión y conquista de las fortalezas de Satanás. A pesar de que la hora del juicio final espera el regreso de Jesús en gloria, como en Mateo 4, versículo 17, y Mateo 12, versículos 28 a 34, los demonios ruegan a Jesús que acepte su propuesta, lo cual él hace. Después de recibir el permiso de Jesús, los demonios salen de los hombres y entran en la manada de cerdos. Cuando los demonios entraron en la manada, los cerdos enloquecieron y se precipitaron por un acantilado hacia el mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus huéspedes terrenales. Jesús no tenía razón para no aceptar su propuesta, ya que servía a sus propósitos. Primero, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. Segundo, los cerdos eran criaturas inmundas según la tradición judía, por lo tanto, un emblema y refugio apropiado para los demonios. Tercero, aceptar su propuesta no alteró el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, pues los demonios estaban esencialmente haciendo el trabajo de Jesús por él. Más importante aún, Jesús no estaba pecando al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cediera a las demandas de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus demandas. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás sobre Jesús tenían la intención de llevarlo a pecar. Los demonios ruegan ser enviados a una manada de cerdos cercana, lo cual no sería una idea desagradable para los judíos, quienes consideraban a los cerdos y a los demonios del mismo orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no arrojaran perlas delante de los cerdos, como en Mateo 7, versículo 6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana, como en 2 Pedro 2, versículo 22. Sin embargo, como la orilla oriental del mar de Galilea es un área gentil, esta no era una manada salvaje, sino cerdos siendo criados para el mercado. Sus dueños estarían devastados si perdieran esta enorme manada, que Marcos estima en unos 2000, como en Marcos 5, versículo 13. La solicitud de los demonios de entrar en los cerdos tiene un propósito adicionalmente mortal. Se sabe que los demonios infligen daño y agonía a la creación de Dios y hacen todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión de la fortaleza de Satanás, como en Mateo 17, versículos 14 a 20. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se vaya, como en Mateo 8, versículo 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, pues uno esperaría que se regocijaran en una victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo, como un comentarista ha afirmado a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere los cerdos. Jesús no destruye a los demonios, en cambio, permite que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo se corrija. El resultado del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas notan que el hombre poseído por demonios de Gerasa rogó unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le instruye que vaya a casa y cuente a su familia y amigos cuanto ha hecho Dios por él, como en Lucas 8, versículos 38 a 39 y Marcos 5, versículos 18 a 19. Al ver a los discípulos con Jesús, el demoníaco desea ser como ellos,
pero Jesús lo envía de regreso a su ciudad natal para testificar. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres. Pero entre su propia gente, ese gentil ahora seguidor de Jesús sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida de la manada se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de la gente de la región. Prefieren cerdos a personas y puercos al Salvador, como en Mateo 8, versículo 34. Este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acaba de expulsar demonios de 2 hombres y enviar los espíritus malignos a una manada de cerdos, que se precipitaron hacia un acantilado y al mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo sucedido a los habitantes de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era su principal problema? Era la posible ruina económica y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se fuera. Desafortunadamente, somos culpables del mismo error. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado y no queremos pensar en que Dios lo elimine, especialmente si significa perder placeres o ingresos percibidos. Pero aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su totalidad. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los opositores en Mateo no son elegidos en base a la raza, sino de acuerdo a su respuesta a Jesús. Reflexionar sobre nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo elimine, especialmente si implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente arraigado en las Escrituras. La Biblia aborda a menudo el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 a 24, Jesús habla sobre la imposibilidad de servir a 2 amos, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los habitantes prefieren su economía basada en cerdos a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde las personas a menudo eligen intereses mundanos sobre lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo insta a los cristianos a no conformarse al patrón de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús extendiéndose a los gentiles es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículos 11 a 18, discute cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia o el origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a él. El relato en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles, vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, llegando a diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que lo lleva a entender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volverse a Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones posteriores resaltan un principio clave del cristianismo: la salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la renuencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, nuestra pregunta del día es: ¿cuándo sentiste por primera vez la presencia de Dios? Comenta abajo y suscríbete al canal. Siéntete libre de ver otros vídeos en el canal. Que Dios te bendiga.